Buenos días, somos localidades. Vamos a continuar trabajando en las actividades que tenemos en nuestro libro, por favor. Estaba, habíamos adelantado un poquito más de la clase anterior, de la clase que continúa la siguiente semana. Entonces, por favor, pues vamos a ver un poquito más y ya con esto un par de temas más. Hasta ahí nos vamos a quedar para no ahondar el tema de la siguiente semana, ¿verdad? Y después les voy a dejar unos minutos para que ustedes terminen de hacer tareas, por favor. Sobre eso vamos a trabajar el día de hoy. Gracias a Dios vamos en buen tiempo con las actividades y pues también el desarrollo de vida. Para ello entonces vamos a leer algunos elementos que yo les mencionaba al nivel anterior, ¿verdad? De cómo nosotros vemos la literatura del Renacimiento. Así que, por favor, voy a buscarle allá que pueda leer el transporte, un pequeño fragmento, no es que nos muestre, ¿verdad?, sobre mí. Entonces, por favor, ya, lee esta parte de este transporte, los dos párrafos, por favor. Y voy a manejando. Ya vamos a tratar de solo nos conectamos, estamos claro. José Daniel, por favor. Señor, disculpe, ¿qué parte fue la que dijo? Los primeros dos fragmentos, por favor, de del novelista y esta obra, por favor. Estos dos párrafos. Ah, bueno, el Gran Quijote, el novelista, poeta y dramaturgo español Miguel de Cervantes Saavedra, junto a Homero, Dante y Shakespeare, es considerado uno de los genios de la literatura universal. Una de sus obras más emblemáticas es Don Quijote de la Mancha. En esta obra, Cervantes satirizó la novela caballeresca, así como la época de finales del siglo XV1. Además, logró presentar un panorama completo y pintoresco de la sociedad española de transición entre el Renacimiento y el Barroco, incluyendo personajes de todas las clases sociales, oficios, costumbres y creencias. Sus dos personajes principales, Don Quijote y Sancho Panza, son completamente complementarios y representan ambas naturalezas del hombre. Don Quijote al idealismo y los valores, mientras que Sancho es realista y apegado a los bienes. Entonces tenemos acá esta parte donde es una novela, que se recuerda que decimos que las novelas, historias, poemas, y al momento hoy vamos a ver la parte mística, ¿verdad?, de la religión. Ahora nos presenta este elemento, en donde se establece que es una novela, pero dice que también es una novela caballeresca. Dijimos en su momento, ¿verdad?, que la parte de la caballerosidad, la parte de la corte, ya se iba a representar en este. Tenemos entonces dos personajes, Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza, que su autor es Miguel de Cervantes y Saavedra, pero que vamos a entender que también, aparte de lo que era, por ejemplo, este autor, está Dante, está Shakespeare, que son los tres principales representantes del Renacimiento. Y para dar ideas, se recuerda que el mismo autor tiene representantes más adelante vamos a ver ya también lo que es el barroco, porque ya lo está mencionando en esta parte. Entonces, cuando nosotros vemos esta obra literaria, pues vamos a encontrar a personajes de aquella época dentro de ese grupo social, donde vamos a, no hay discusión alguna,
son de forma generalizada personas nobles, personas con títulos, personas trabajadoras, personas obreras, y en un momento determinado vamos a observar cómo se va desarrollando esta fase de la lectura en cuanto a las aventuras que presenta como tal este caballero, ¿verdad? De la Mancha. Luego tenemos la literatura italiana. Por favor, Andrea Alessandro, veamos por favor lo que dice literatura italiana. El teatro inglés ya no, solamente la literatura italiana, por favor. Ok, Miss, buenos días. Literatura italiana. Los primeros exponentes renacentistas fueron italianos. Destacan Dante Alighieri, autor de la Divina Comedia, Nicolás Maquiavelo, con El Príncipe, y Francesco Petrarca, con El Cancionero. También resaltó la literatura religiosa, que se dividió en piadosa, sobre la vida de los santos; exegética, interpreta la Biblia; ascética, instancia ética de la religión; y mística, trata del amor de Dios y la unión del alma con Cristo. Muy bien, gracias. Esta parte de la literatura italiana, como es también del Renacimiento, aparece en el Renacimiento. Cuando nos dice, ya habíamos mencionado a Dante Alighieri, ya había el autor de la Divina Comedia, Gonzalo Nicolás Maquiavelo, con El Príncipe, pero en los obras de dos obras literarias que se presentan con situaciones reales de la sociedad, solamente que están destinadas a la gobernanza que se tenía en aquel entonces. Lo que buscan es que podemos deshacerlo actualmente en la parte de España, en donde existen los monarcas, los reyes, y luego está el príncipe, la reina, la princesa, y ese poder su parte hereditario, y también porque solo está concentrado en la familia, ¿verdad? La familia que pertenece a la tele. Con estos dos libros nos buscan resaltar todos aquellos efectos negativos que tiene este poder concentrado en un solo grupo. Por lo tanto, como estábamos hablando de otros elementos, ahí es donde hablamos de aquella parte, ¿verdad?, de la política. También se resalta algunos elementos religiosos como la vida de los santos y también la interpretación de las Biblias, y en un momento determinado todo aquello que pertenece, se recuerdan al naturalismo del ser humano, en este caso de cómo él se va desarrollando y desenvolviendo, y que a través del entorno se va a tener en el grupo social y poniendo la presencia. Por tanto, ahí es como nosotros vemos de algunas influencias de la entonces dentro de la literatura que hoy podemos observar. Luego tenemos el teatro inglés. Dentro del teatro, como ya no estamos hablando de todo, solo por ejemplo, sino ya se va a hacer una representación dramática donde una persona, ¿verdad?, opta por representar a un personaje. En este caso aparece durante con las obras de Charlie y la más conocida, ¿verdad?, de Romeo y Julieta. Es un montón de escritos, pero regularmente se van a lo que es Romeo y Julieta. Y nosotros hemos escuchado más de una vez esta obra, hemos visto de una película, hemos leído la obra como tal, en donde se establece la unión amorosa de dos individuos que no pueden estar juntos porque las personas están enemigas, y como no pueden estar juntos, pues entonces ahí es donde empezamos a ver todo este desarrollo de este drama que presenta esta obra. Al final la representación va a tratar sobre el amor y la identidad que tiene unos y los otros. Entonces, yo también pues, podemos observar como parte de esta literatura de Renacimiento también estudiando otros elementos en diferentes partes de lo que es Europa. También vamos a comprender otros elementos que ya habíamos hablado, por ejemplo, de la religión, de Dios, del ser humano como tal y del aspecto social, tanto la historia como la política. Por favor, vamos a pedirle a Anthony de Francia y Alemania, por favor.
Francia y Alemania. De la Francia literaria destaca la inclusión de la tradición a la literatura. Francois, Rabelais en Gargantúa y Pantagruel. Presenta valores de la región como la crítica a las tendencias medievales. Por otro lado, el aporte humanista fue la mayor característica de la literatura en Alemania. En su obra Simplicissimus, Hans Jacob Christopher von Grimmelshausen hace alusión burlesca a la guerra y a la naturaleza humana de la misma. Gracias. Entonces, vean, aquí ya cambió, aquí habla sobre el naturalismo, pero en un momento determinado habla de forma burlesca, de forma sátira, de forma chistosa, sobre la guerra, y aparte también sobre la naturaleza del ser humano. Pues digamos, ¿verdad? Va a dar guerra de forma feliz y alegre. Nadie va a estar feliz de matar a otro ser humano. Entonces, en esta parte, es como no se trata, ¿verdad? Este cambio drástico, porque nosotros hemos escuchado también por historia que el ser humano ha tenido que defender guerras, ha tenido que defender territorios, etcétera, pero nadie comprende esta situación normal, ¿verdad? De estar en un conflicto. Hay humanos que representan esta literatura. También vamos a hablar de la literatura renacentista en América. Aquí ya cambia, ¿verdad? Esta parte, ya estamos nosotros ubicados dentro de nuestro territorio. Por favor, José Franco, vamos a leer entonces la literatura en América. Franco tampoco está presente. Sí, Franco. Miss. Muy bien, Sí, Miss. gracias. Es que no se le escucha muy bien. Disculpa. Literatura renacentista, por favor, en América. Está bien, Miss. Literatura renacentista en América. En América se dieron principalmente dos formas literarias. Por un lado, la crónica, un relato detallado de un suceso de conquista, narrado por un testigo ocular del mismo. En este género destacan Hernán Cortés, Bernal Díaz y Castillo, Fray Bartolomé de las Casas y el Inca, Garcilaso de la Vega. Por otro lado, la historia que buscó presentar de manera objetiva una panorama de la realidad de cada momento de la conquista. Surgieron formas poéticas que presentaron de un modo más estético que narrativo el proceso de construcción de las colonias americanas. Uno de sus representantes fue Rafael Landívar, además su desarrollo en una forma teatral conocida como de evangelización, que consistió en hacer puestas en escena de historias de la fe cristiana con fines doctrinales, donde al público se le permitía tener algunas intervenciones. De esta forma literaria destaca Fray Martín Jiménez. Muchas gracias. Y como es conocido por ustedes, la historia en forma general tenemos entonces. Ya cambia. Lo que busca es representar todos los pequeños aspectos narrativos que se tuvieron en un momento de la historia. Recuerden que Hernán Cortés estuvo, ¿verdad? Cuando fue la invasión a México, Bernal del Castillo estuvo en el área de los Perú. Fray Bartolomé de las Casas estuvo acá en Guatemala. Y el Inca, ¿verdad? La zona de la Vega estuvo también en el Perú. Ahora, en este caso vamos a establecer que esta historia tiene a desarrollar muchos elementos narrativos de lo que sucedió en aquel entonces. Cuando nosotros hablamos en este caso, se instauran las ideas colonias, cuando nosotros hablamos de las colonias, ubicándolo en nuestro territorio, vamos a recordar que fue la instauración de aquellos invasores y que cubrieron, ¿verdad?, ciertas áreas, destacando, por ejemplo, aquí en Guatemala, ¿verdad?, el Consejo de Indias, los destacamentos, los virreinatos. Esos elementos que en un momento determinado, ¿verdad?, fueron los grupos sociales instaurados, llamémoslos por los españoles, acá en Guatemala, específicamente, y que fueron los que gobernaron. Con estas narraciones lo que hacen es desarrollar todo lo que ellos se vinieron a, entre comillas, a crear, porque según ellos vinieron de forma pacífica, por eso ellos hablan de conquista, no de invasión.
ellos hablan que vinieron a evangelizar, ¿verdad? Y que el cristianismo era un elemento que el ser humano dentro del territorio mesoamericano necesitaba, cuando en realidad lo que hicieron, ¿verdad? Pues cristianizar a las personas para que pudieran entender las cosas y que necesitaban dar. Por eso también vamos a encontrar a raíz Marín los trailers de por sí son también parte de la reproducción de la literatura, porque fueron los primeros en estar en contacto con los nativos de cada región y poder entender los idiomas. Ustedes pues, creen, ¿verdad? Que saben que traducir original, ¿verdad? Los canales de los presentes, porque ellos aprendieron el idioma y ellos supieron que los mayas y los tradujeron, pero solamente hicieron parte de la transición. Por eso es de que la literatura, nosotros hablamos de esa época, es como una época ya colonial clásica, o a inicios, ¿verdad? No es tanto tampoco la precolonial, sino ya la colonial. De esa formación nosotros vamos a encontrar muchos libros, muchos historias, muchos elementos, para contextualizar los que ustedes han escuchado también de la novela La hija del adelantar, y que es una historia no se ha establecido, ¿verdad? Si habría que tuvo, en este caso, ¿verdad? La hija del adelantado, quien era el adelantado, era Pedro de Alvarado, y que se establece, ¿verdad? Que tuvo un romance con otra persona que no tenía, como una especie de Romeo y Julieta, ¿verdad? Solamente que ahí, pues, ninguno de los dos muere. En este caso, estos son los tipos de literatura que vamos a encontrar dentro de esta versión. Todo parece que un fragmento ya de Romeo y Julieta, pero esto lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Y por favor, tienen suficiente tiempo para poder desarrollar y llevar a cabo las actividades que tenemos comprendidas de la semana. Si tú quieres alguna duda, por favor, pueden hacérmela saber en cualquier momento. Yo necesito que trabajen esto, si pueden, y lo dejen enviado, por favor. Trabajemos entonces.
fin de semana para que